El día de hoy les voy a presentar un estudio que elaboré para la Universidad de Sussex en Inglaterra, que lleva por título el análisis Dos países, una isla y capacidad de adaptación desiguales. Este es un análisis comparativo de los niveles de vulnerabilidad climática en relación a las tormentas tropicales, así como de la capacidad de adaptación al cambio climático tanto en Haití como en República Dominicana. Pero antes de iniciar o compartir los hallazgos de esta investigación, quisiera primero comentar sobre el marco conceptual y el foco de esta investigación. Y es que, como ya sabemos, el cambio climático es uno de los retos más relevantes para el continuo desarrollo socioeconómico de los territorios insulares, aunque no es posible atribuir un evento climático específico al cambio climático. Sí existe una amplia evidencia científica que respalda la relación del cambio climático con el aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de las tormentas, especialmente en la región del Caribe. En los últimos años se ha observado un aumento en tormentas tropicales de mayor categoría 4 y 5 en la región del Caribe. Estos eventos climáticos provocan que más inundaciones, que las inundaciones y las sequías sean más severas y prolongadas, lo cual conlleva a que las poblaciones o las personas caigan en mayor pobreza, lo cual les convierte más vulnerables a otro tipo de amenazas climáticas, no solamente ante las tormentas, sino que esto es un efecto dominó y por eso es muy importante hablar del cambio climático, porque tiene consecuencias estructurales y continúa en distintos tipos de amenazas climáticas. Ahora, quiero traer a discusión un concepto que da la Agencia de las Naciones Unidas para la Gestión del Riesgo de Desastre. Ellos definen las amenazas climáticas como el resultado tanto de un evento climático como de una condición y de la actividad humana que provoca daños tanto en las estructuras, en la infraestructura, como en los medios de subsistencia en las personas, así como en la salud. ¿Por qué es importante traer este concepto? Porque no solamente habla de eventos climáticos, sino también de las condiciones preexistentes. Entonces, la misma organización en el 2009 introdujo o definió que los desastres entonces están asociados a una exposición a la amenaza, número 1, 2, a las condiciones de vulnerabilidad preexistentes y 3, a las capacidades o los medios insuficientes para dar respuesta ante el evento de una emergencia climática. Esto me lleva al segundo punto, y es que los desastres, comúnmente siempre se dice desastre natural, ¿no? Y lo que quiero decir, y a través de la revisión bibliográfica, es que los desastres no son naturales y cada vez son más los académicos que soportan esta idea, porque argumentan que un desastre, una amenaza se convierte en un desastre cuando están las condiciones precarias, cuando se enfrenta a poblaciones, altas poblaciones en condiciones de precariedad. Y esto es muy importante porque en muchos medios siempre escuchamos desastre natural como justificando muchas veces el inactuar de algunos gobiernos. Entonces, este proyecto de investigación es relevante porque toma como ejemplo dos naciones que comparten la misma posición geográfica, que están expuestos a los mismos niveles de ocurrencia de tormentas e intensidad de tormentas, pero que tienen distintos niveles de vulnerabilidad. Entonces, los dos principales objetivos es, uno, aclarar, cuáles son esos factores que inducen la vulnerabilidad climática tanto en Haití como en República Dominicana, y cuáles son aquellas capacidades que se encuentran divergentes, cuál es la causa en la divergencia de estas capacidades de adaptación. Se realizó una revisión de literatura secundaria con organizaciones de la Agencia Internacional de Estados Unidos, como el Banco Mundial, etc. Entonces, en cuanto a la exposición de tormentas, como el punto número 1 que mencionaba anteriormente, la isla de la Española, compartida tanto por Haití y República Dominicana, se encuentra en una posición de alta vulnerabilidad ante los eventos hidrometeorológicos, pues se encuentra en el cinturón de los huracanes. Haití, por un lado, tiene una geografía montañosa, lo cual ante la ocurrencia de tormentas lo que genera son desplazamientos
de tierra e inundaciones repentinas. Y por otro lado, República Dominicana es el que entra en primer contacto directo cuando llegan los huracanes en el cinturón. Entonces, ambos países tienen alta exposición de las tormentas y en este gráfico pueden observar, haciendo referencia a la relación del cambio climático con la ocurrencia de tormentas y su intensidad, podemos observar que desde 1950 hasta el 2009, la barra que está en color azul ha aumentado, especialmente para las categorías 4 y 5. Y si lo comparamos con la barra rojo, que esta fue datos que se colectaron desde 1850 hasta 1900, vemos que la presencia de huracanes categoría 4 y 5 era mínima o inexistente en comparación a lo que se ha venido causando en los últimos 70 años. Esto es para el caso de la isla La Española, que se comparte con Haití y República Dominicana. Ahora, el impacto, es decir, la forma en que cada país experimenta o aborda estas amenazas en cuanto a los eventos extremos del cambio climático, difiere. Y como se puede observar en este gráfico, se nota las barras en color naranja en comparación a República Dominicana en color azul, que en la mayoría de los años, la gran parte de los años, el número de la población afectada ante este tipo de eventos será mayor en Haití en comparación a República Dominicana. En el 2020, Haití ocupó la posición número 3 entre los 3 primeros países con el índice de riesgo al cambio climático más alto en el mundo, y República Dominicana el número 50. Ahí vemos estas divergencias en los niveles de vulnerabilidad en cada uno de los países. En este gráfico no se logra observar muy bien, pero en el 2016, ante la ocurrencia del huracán Matthew, 5.6 millones de personas en Haití resultaron afectadas en comparación a solo 1.3 millones de personas en comparación a Haití, en comparación a República Dominicana, perdón. De igual manera, solo en el 2021, 220,000 personas fueron desplazadas internamente en Haití, en comparación a solamente 10,000 casos en República Dominicana. Esto es solamente arrojando algunos datos estadísticos, comparando la divergencia en este impacto de los huracanes en ambos países. Entonces, la pregunta que resulta de esto es ¿por qué? ¿Por qué Haití resulta ser más afectado ante la presencia de huracanes? Y este impacto también se ve reflejado en la agricultura y en la seguridad alimentaria de ambas naciones. En la agricultura porque ante la presencia de huracanes y tormentas intensas, esto hace que se vuelva más impredecible la producción agrícola y claramente esto va a afectar la productividad agrícola de ambos países. Sin embargo, Haití, debido a su condición, a sus características geográficas, que es más montañoso, solamente cuenta con el 28% de la tierra en total, de su superficie total, que es considerada cultivable. Y en relación a la seguridad alimentaria, claramente los huracanes provocan daños en la infraestructura, en los sistemas de distribución de los alimentos, tanto en los puertos marítimos como en las redes viales y el almacenamiento de los alimentos, lo cual dificulta o perjudica la seguridad alimentaria en las poblaciones. En el caso de Haití, los daños de los cultivos y cadenas de suministro han provocado que se realicen más importaciones en Haití. Entonces ahí vemos un efecto dominó porque cuando se ven afectada tanto la productividad agrícola como el suministro de alimentos, la cadena de suministro de alimentos, el país se ve ante la necesidad, Haití se ve ante la necesidad de importar alimentos. Y dado, por ejemplo, el caso de la crisis de alimentos del año pasado, la crisis alimenticia, producto de la guerra en Ucrania, etc., esto ocasionó un aumento hasta dentro del 120 y el 140% en el costo de los alimentos en Haití. Entonces ahí vemos cómo muchos factores se están perpetuando y causando mayor vulnerabilidad climática. ¿Y qué es la vulnerabilidad climática?
Dentro de la revisión bibliográfica es muy interesante ver que en muchas ocasiones utilizamos la palabra vulnerabilidad de manera incorrecta, porque si decimos que ciertas poblaciones son vulnerables es estar victimizando a las poblaciones mismas. Decir que, bueno, no tienen los recursos, no tienen las capacidades, entonces será muy difícil que salgan de esa situación. Sin embargo, otros autores han propuesto un nuevo concepto, y es que se refieren a la vulnerabilidad climática como un riesgo, exposición, resultado de dinámicas, circunstancias y arreglos sociales, políticos o ambientales. También otros autores lo definen como el conjunto de condiciones socioeconómicas e incluso el nivel de preparación y capacidad de un sistema. Esto deja como mensaje que es un contexto mucho más complejo que involucra tanto factores históricos, condiciones socioeconómicas, políticas, que conllevan a un mayor índice en la vulnerabilidad de las poblaciones. No sé por qué no... Bueno, ahora quiero mostrarles este gráfico. Personalmente lo considero muy relevante porque lo tomo de los 5 componentes que Terry Cannon definió sobre la vulnerabilidad climática, y es que sitúa en el primer eslabón un elemento fundamental para la subsistencia de las personas son los ingresos económicos o sus medios de subsistencia. Dependiendo si se encuentran en zonas rurales, las personas usualmente serán más dependientes a las condiciones climáticas porque se encontrarán directamente involucrados en la actividad agrícola. Y si es en el caso de las poblaciones en zonas urbanas, en la mayor generalmente, en la mayoría de los casos, las personas viviendo en ciudades, en zonas urbanas, se dedican a actividades de servicios. Entonces, no generan o no producen activos, tanto físicos o económicos, que hagan frente ante el choque climático. Entonces, en el primer eslabón están los ingresos o los medios de subsistencia. Si es en una zona rural, será, no sé, una finquita o el ganado, por ejemplo. Ahora, una vez se tienen los ingresos y dependiendo qué tan resilientes sean esos ingresos, qué tanto soporten un choque climático como una tormenta, las personas podrán acceder a una mejor nutrición, y ese ya es el punto número 2. Él define que la nutrición y el acceso a la salud como un componente primordial también para generar mayor capacidad o disminuir la vulnerabilidad climática. Y es que ante la presencia de huracanes se producen usualmente mayor número de casos de enfermedades, y si las personas, bueno, tienen una mejor nutrición, pues podrán hacer mayor frente a este tipo de escenarios. Ahora, no es suficiente solamente tener los ingresos y tener una buena nutrición. Él incluye este tercer elemento y es un poco debatible porque él define que también depende mucho de la decisión de la persona de autoprotegerse. Si tienen los recursos y tienen la salud, las personas pueden decidir si mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo, si mejorar la infraestructura de sus casas, si, no sé, invertir en el techo, etcétera, para generar mayor adaptación al cambio climático. Sin embargo, cuando esto no es posible, cuando las personas no tienen los recursos, no pueden decidir por ellos mismos, ahí es cuando entra el cuarto elemento, y es la protección social. Que exista un sistema de asistencia social por parte de los gobiernos que brinda o que sirva de sustituto cuando las familias no tengan los recursos necesarios para autoprotegerse. Y los sistemas de protección social ya se dan ya sea por transferencias de efectivo, ya sean condicionados o no condicionados. Se pueden prevenir con anticipación a través de sistemas de alertas tempranas, y dentro de 3 meses anticipados a la ocurrencia de un huracán se activa este efectivo hacia las personas, pues ellos pueden protegerse o invertir en mejores medios de subsistencia para protegerse ante el efecto de huracanes. Y por último, y el más importante, es la gobernanza. Tanto los sistemas de protección social como la distribución de los ingresos en los países dependerá de el deseo político de las políticas sociales públicas que permitan una mejor distribución de los ingresos y que pongan en práctica sistemas de protección a las personas.
Ahora, esto, aterrizándolo con el caso de Haití y República Dominicana, se encontraron 4 factores de vulnerabilidad. Uno de ellos la deforestación, la dependencia de la agricultura en Haití, los contextos sociales y políticos y la densidad de población urbana. Dentro del caso de la deforestación, este gráfico lo ejemplifica. Pueden observar que de entre 1990 y el 2020, la línea en color naranja, que es Haití, tiene menos de la mitad del área forestal en comparación a República Dominicana. Haití sigue siendo uno de los países más deforestados en el mundo, con solo menos del 15% de su superficie terrestre cubierta por árboles. Esto es con datos del Banco Mundial del 2022. Entonces, las altas tasas de deforestación lo que ocasionan es una disminución en la calidad de los suelos, la desertificación y más inundaciones provocarán que la productividad agrícola disminuya efectivamente. Y aquí pueden observar una imagen de un borde entre Haití y República Dominicana, solo para ejemplificar. Del lado izquierdo se encuentra Haití, del lado derecho está República Dominicana. Como segundo elemento de la vulnerabilidad es la dependencia agrícola. Si dependemos al 100% de la dependencia agrícola, no tendremos otros medios de subsistencia y ante la alta dependencia a las condiciones climáticas, pues se verán directamente afectados. Por ejemplo, en Haití, la agricultura representa el 21% de su Producto Interno Bruto, en comparación a solo el 4% en República Dominicana, según datos de la Agencia Internacional de Cooperación de Estados Unidos. Y alrededor del 40% de haitianos dependen de la actividad agrícola, es su principal fuente de ingreso. El contexto social y político, aquí influye los niveles de pobreza de los niños en comparación a los adultos. Claramente, como les había mencionado antes, el nivel de ingreso está en el eslabón principal de la vulnerabilidad. Y como último elemento está la densidad en la población urbana y la urbanización. Otra vez, Haití es de color naranja con las barras más elevadas en comparación a República Dominicana. Este gráfico representa la proporción de población que vive en zonas altamente urbanizadas y con alta densidad poblacional. Por ejemplo, solo en el 2018, 66% de la población urbana de Haití vivía en barrios marginales. Ahora, ¿qué es la capacidad de adaptación? Como les mencionaba, la capacidad de adaptación es el ajuste a largo plazo de las vulnerabilidades estructurales. No podemos omitir las razones históricas, los contextos sociopolíticos que conllevan hacia una vulnerabilidad. Y aquí les quiero compartir también este gráfico elaborado por Terry Cannon que explica la relación entre la exposición a una amenaza y la vulnerabilidad. El desastre se va a dar cuando existe la exposición, ya sea a una inundación, a una tormenta, a un tsunami, y tiene presión a través de la vulnerabilidad, los elementos de la vulnerabilidad que, como bien explicaba, son los niveles de ingresos, sistemas de protección social, que las personas decidan autoprotegerse, así como estructuras sociales, la desigualdad de género, ética, las castas, entre otras, que tienen su raíz en causas estructurales provenientes de guerras, conflictos y tendencias en el medio ambiente. Y en conclusión, otra vez el mensaje es, al abordar vulnerabilidad climática y capacidad de adaptación, tenemos que siempre considerar el contexto particular de los países, las estructuras históricas y las condiciones que llevaron hasta esa posición. Los desastres no son naturales, son construidos, son productos de estructuras sociales. Gracias. Una presión social. Para presentarme, como bien se afirmó la compañera Marta, me llamo Mireli, vengo en representación del Estado Mayor Nacional y le traigo como tema la Comisión de Protección
que reúne las condiciones para proteger al personal que se encuentra en áreas de riesgo. Ahí veremos qué se hace cuando, por ejemplo, se activa el Consejo de Defensa, que no es más que la alerta temprana que se hace emitida por el Estado Mayor Nacional y el Instituto de Meteorología, donde hacemos una reunión de orientación y se reúnen ahí los órganos de dirección conjuntamente con el Grupo Económico Social que están comprendidos por la Presidenta de Gobierno con todos sus respectivos organismos. De ahí, al concluir esta fase de la alerta temprana, que vamos a hacer un procedimiento de cómo se realizaría aquí en nuestro país para llevar a cabo a enfrentarnos a un evento hidrometeorológico extremo de quinta categoría. Ahí empezamos por la alerta temprana. Después, ya comenzada la alerta temprana, comenzamos a la fase informativa, que es donde se reúne el Consejo de Defensa Municipal a nivel de municipio, Consejo de Defensa Provincial, y se lleva a cabo la reunión de orientación, donde se le explica a cada institución cuáles son las actividades y misiones que deberían de cumplir. Ya podemos empezar la casita ya. ¿Cómo no? ¿Dónde empieza aquí? Yo te ayudo. Acá. Voy. Bueno, como... Sí le va. Sí. Ahí lo vamos. Es que no No, sé lo qué puedo hacer pasó por aquí. allí, que se ha bloqueado. F5. Ya. Pero a ver, aquí se ve, donde no se ve es allá en No, allí la se ve pantalla. ya. Porque hace rato aquí está en pantalla completa. Mira, a ver, ¿Lo puedo hacer por aquí? Sí, un momentico, Juan. a ver. Mira, Ya, así sí se ve. ya. Ya, pasamos Déjame por ver, aquí. déjame probar si poniéndolo en pantalla completa se ve. No, hay que dejarlo así pequeño. O sea, ya vas pasando aquí para abajo. Martico, ¿usted me lo puede Sí, cómo no. Amandito, sí, antes. Sí. Sí, para que te vayas pasando. Yo me siento después. El tema que traemos hoy es la Comisión de Protección de la Población en situaciones de desastre. Como objetivo de estudio, que al concluir la clase el personal domine los documentos rectores que rigen la estructura y las misiones de la Comisión de Protección de la Población a los niveles de municipio, provincia. Cuestión número 1. Estructura de la Comisión de Protección y misiones que cumple esta comisión. Ahora bien, la Comisión de Protección Municipal o Provincial está integrada por un vicepresidente, un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que son designados por el jefe de Defensa Civil de la provincia o municipio, que son a su vez los jefes de gobierno provincial y municipal. Le integran también representantes de la vivienda, epidemiología, transporte, acueducto, comunales, comercio interior, educación y direcciones de trabajo multidisciplinarios con los estudios de peligro, unidad y riesgo del Comité de Defensa de la Revolución, las federaciones de mujeres cubanas muy importantes en esta participación de las mujeres, que juegan un papel muy importante en la integración de esta comisión, la Asociación de Agricultores Pequeños, de acuerdo a las características socioeconómicas del territorio y la jefatura del MINI. Y pueden integrarse también a esta comisión otros órganos o organismos que consideren necesarios para esta comisión. Como objetivo de esta comisión es contribuir de forma veraz con la labor que desarrolla la Comisión Municipal o Provincial de Protección, que se crean los grupos comunitarios de apoyo a zonas de riesgo, los cuales están integrados por representantes de los órganos y organizaciones directamente vinculados a los asentamientos poblacionales hasta el nivel de cuadra y arquitectos de la comunidad, Comité de Defensa de la Revolución y Federación de Mujeres Cubanas. En esta comisión, hasta el nivel de zonas de defensa, se ve mayormente en las zonas de riesgo. ¿Qué se hace aquí? Por parte de esta comisión, en su preparación, llegan al lugar, ven el lugar que tienen la posible, por ejemplo, en el caso de inundaciones por intensas lluvias, llevan a cabo allí la preparación de ese personal, cómo debe llevar a cabo la evacuación, cuáles son los centros de evacuación de donde ellos deben evacuarse, en qué momento del momento de la fase informativa, de acuerdo con la alerta temprana, deben de evacuarse, se le entrega las guías familiares para que esa familia se prepare y deba llevar los documentos que debe llevar, el medicamento, la mochila familiar. Las comisiones de protección para situaciones de desastre se crean con el objetivo de planificar desde la etapa de prevención. Está el ciclo de preparación, que está la etapa de preparación, la de prevención, la de respuesta y recuperación. En este ciclo de prevención
la protección de la población y sus bienes y situación de desastre en correspondencia con las categorías establecidas y los resultados que se rigen. Es decir, las categorías de personal que nosotros evacuamos en el caso de nuestro país son las categorías más vulnerables en áreas de riesgo. Mayormente evacuamos a las mujeres embarazadas, evacuamos a discapacitados, evacuamos a niños menores de 18 años, evacuamos a adultos mayores de 60 años y otro personal que se encuentre en áreas de riesgo que puedan evacuarse en esta situación. Al activarse el Consejo de Defensa, como bien dije ahorita anteriormente, se subordinan respectivamente al presidente de la Comisión de Protección. Principalmente ejercen el control del cumplimiento de las acciones relacionadas con la asistencia a damnificados, posteriormente a la ocurrencia del impacto del evento del desastre. La función principal de estos grupos comunitarios reside en la obtención y consolidación de los datos acerca de los núcleos familiares en riesgo y en la conformación de la cifra de personas y categorías y lugares destinados para la protección. Al activarse los consejos de defensa de zona y sus grupos de trabajo, los grupos comunitarios en apoyo se subordinan respectivamente a estos presidentes de zonas de defensa. Categoría de personas a proteger en situaciones de desastre. Tenemos aquí personas a trasladar a otras viviendas. Estas personas se planifican hacia otras viviendas de familiares y amigos que en correspondencia en días anteriores o en acciones que se hacen de preparación deciden evacuarse hacia esos lugares de menor riesgo. Personas a evacuar o evacuadas son aquellas personas que se evacúan y se planifica a proteger en instalaciones designadas en centros de evacuación, instituciones públicas, túneles, cuevas, adaptadas para en tierra mientras persistan las condiciones de peligro que dieron origen a su protección y que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad requeridas para proteger su vida y certificada en correspondencia con la Comisión de Protección. ¿Cómo se hace esto? Momentáneamente nosotros, antes que comience la temporada ciclónica, esta comisión debe prepararse, realizar una comisión con el arquitecto de la comunidad y un compañero técnico de la vivienda que certifique las condiciones que debe tener ese centro de evacuación donde van a recibir a esas personas que se van a evacuar, para que no hayan riesgo de ningún tipo. Personas desconcentradas o desconcentradas. Estas personas se planifican a proteger mediante un desplazamiento fuera del área de riesgo de un tiempo relativamente corto, hasta que sea necesario evacuar a esta persona. En esta área de riesgo que ya momentáneamente puede ser ocurrida en un escape de sustancias peligrosas, como en este caso aquí en Matanzas tenemos el escape que puede surgir en un lugar donde exista sustancias peligrosas, como tenemos la radionitro, que tenemos identificada la cantidad de población que hay ahí, y en caso de surgir esta situación, nosotros evacuar inmediatamente esa población que reside en esa área de riesgo. Personas a regresar o regresadas son aquellas personas que radican temporalmente en un lugar y que por diversas razones se planifica a regresar a su residencia en situaciones de peligro. Y se incluyen a esta categoría estudiantes de escuelas al campo o que cumplan otras condiciones. Personas a reubicar o reubicadas. Esto lo hemos visto aquí principalmente en el polo turístico, con los turistas que puedan radicar a instalaciones estructuralmente vulnerables por su modelo constructivo o ubicadas en áreas de riesgo, que incluyan las casas de renta, que en este caso incluimos las casas de renta que antiguamente no estaban incluidas las casas de renta, pero hay casas de renta que se encuentran en áreas de riesgo. ¿Y qué hacemos con esa? Tenemos verificado la cantidad de turistas que están en esa área de riesgo y los reubicamos hacia otro lugar donde no persiste el peligro. Asistencia damnificada por ocurrencia de una situación de desastre es la categoría que se determina como resultado de la evaluación de los daños y las necesidades que se realizan a los grupos de trabajo integrados por el personal profesional y dirigentes de primer nivel bajo la dirección de los consejos de defensa posteriormente al impacto del evento del desastre. Ya, hasta aquí pasa. Hasta aquí, grandes rasgos, cómo hacemos nosotros la evacuación de la población, cómo se lleva a cabo, bajo un mando único, a través del presidente del Consejo de Defensa, ya sea nacional, provincial o municipal, y en el caso de las zonas de defensa, cómo llevamos a cabo esta participación de la Comisión de Protección. Decir que esta comisión se prepara bimensualmente,
conjuntamente con sus integrantes, un especialista del SIGMA, que va cuantificando los lugares de riesgo y de acuerdo a las experiencias que hemos adquirido a lo largo de estos años con los eventos que nos han antecedido, hemos ido ganando en ser más veraz a la hora de evacuar al personal, porque no teníamos concebido lo que era la alerta temprana, que se llevó a cabo ahora la alerta temprana y nos da la facilidad de llevar a cabo con mejor precisión la evacuación de esas personas. Decirle que es difícil a veces la evacuación porque hay personas que no se quieren evacuar y entonces tenemos que hacer un trabajo psicológico, hablar mucho con las personas, mayormente las personas de la tercera edad que no quieren evacuarse, que tienen temor a que sus bienes queden ahí. Nosotros tenemos por parte, ya ven que parte de la Comisión de Protección está integrada por un integrante del MININ, que ese integrante del MININ tiene como misión velar por los medios que puedan quedar en esas viviendas. También se dice que se debe evacuar las mascotas que son innecesarias, que hay personas que no quieren dejar sus mascotas y se evacúan también y estamos destinados a evacuar eso. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a esta comisión? No sé, algo que quieran saber. No, muchas gracias. Ya, si quieren saber algo más. Hi, my name is Lewin here, and I will be discussing today about identities in disaster, specifically the experience of gender and sexual minorities within disaster risk governance processes in Dominica. So, just a quick outline of what I'm going to talk about today. So first, I will start by a bit of a background about the status of gender and sexual minorities in the Caribbean. Then I will go over what is the problem and the analytical framework that I've used to try to understand better. I will then see specifically how this analytical framework applies to gender and sexual minorities, and then finish by some takeaway message. So, what is the status of gender and sexual minority right in the Caribbean? So, Cuba is one of the most progressive countries in the region where pretty much everything is legal, so marriage, adoption, etc. A lot of countries in the region are following through. There have been a bit of a vague of repeal of the anti-burglary laws in Antigua, in Barbados, and St. Kitts and Nevis in 2022. And then before that, Trinidad and Tobago did so in 2018. In Dominica, the two sections of the Sexual Offense Act that criminalize consensual same-sex activities have been challenged. The ruling is currently awaited the time of writing, but it was challenged in the High Court of Justice of the island. And then for British, French, US, and Netherlands territory, they enjoy the same rights as their consent counterpart. So I think depending on the country, it's a bit like Cuba, so pretty much everything is legal. So what is the problem? So first, we have typical DR programming that really focus on single identity groups, and we're talking about women, men, youth, etc. And so these identity group are also an assumption about their vulnerabilities, because typically vulnerabilities is seen as homogeneous and static and a bit of a binary. So you're either vulnerable or you're not. And so what we want to do here is present some insight of some of the intersectional disaster risk governance opportunities or barriers for Dominica, but more widely Caribbean small island. And we do that through the analysis of the experience of gender and sexual minorities in the island of Dominica. So what do we mean by intersectional disaster risk governance? So having an intersectional disaster risk governance is, or process really means that
we want to incorporate the place-based and interacting dimension of identities and power within those governance processes. And we want to do so to ensure that whatever policies, strategies, or really overall action that are aimed to address disaster risk consider the related vulnerabilities, power structures, and structural inequality that emerge from actors' identities. So, I mean, it can be it's a nice definition, but it can be difficult to actionalize in real life. And so this is what we're going to do, kind of how to do so. Because of that kind of complexity into into operationalizing intersectional disaster risk governance, I came up with like 6 principles that kind of guide the device of intersectional disaster risk governance action. And so there's like 6 principles that we built from using the literature, and that reflects a more intentional intersectional place-based focus within disaster-based governance. So the first one is about the multidimensionality and complexity of identities and individual. And so typically, essentialist narrative focus mainly on single identity categories without really questioning the variability within these categories. These narratives sometimes fail to capture the complex nature of identities and the contextual vulnerability to environmental disruptions. And then talking about vulnerability, we goes into how those identities, which is the principle number 2, those identities and the vulnerability that are associated with them are not predefined. And so rather than treating a vulnerability as a complex context that relies on intersecting set of social, environmental, and historical, and also institutional factors to emerge. Rather, it really simplifies the binary phenomenon. You're either vulnerable or you're not. And so talking about this vulnerability and how being, for example, typically a woman is not necessarily equal as being vulnerable, this is where we challenge a little bit how those identities and the vulnerabilities that can emerge from those are not necessarily predefined. The principle 3 is about the potential disconnect between the scale at which the risk is experienced, analyzed, and discussed, and the scale at which the risk is perceived and the decisions are made to address it. And then scale here is used really to contextualize whether it is temporally, geographically, or institutionally the marginalization that emerge from the expression of identities. The 4th principle relates to ecological systems. So typically when we talk about intersectionality, we're talking about the social lens, with really little to no mention of the importance of ecological systems in shaping individual and collective, and we're talking here sociocultural identities. So it's not being deterministic, but it's really how we really want to discuss how geographies can impact the emergence of in the expression of identities. For example, we're talking about having that island identity. What does it mean? And so this is the kind of thing that where geographies can have an impact on the expression of certain identities. And so when we're talking about intersectionality, it's also important to consider those aspects. The 5th principle is power. So intersectionality in itself, it's about power. It's about how apparent or invisible structures of power that are linked to identities can reveal the processes that produce relationship between actors, the scale at which those relationships take place, and really help to expose some of the processes by which national level or higher actors can influence lower level actors and vice versa through those social relationship and network. And this is particularly relevant in small island because the population is small. And then finally, the final concept is positionality. So we don't necessarily talk about positionality
in DR or in climate change or anything. But positionality here is important for two main reasons. First, individuals who understand their own social position and privilege that emerge from their identities can use their power to advance specific risk reduction agendas and choices. And the second aspect is that intervention and solution that are decided according to implicit or explicit assumption and biases, and those decisions have the ability to affect the population that people are dealing with. And so this is why positionality is quite important here as well. And so, like I said in the beginning, we applied those principles to gender and sexual minorities. So how did we do that? We kind of used a bit of a two-pronged approach here. So first, the research was conducted in Dominica in 4 parishes and 9 locations around the island. So we specifically talked to fisher folks and farmers, how they are a key demographic in the island, and therefore to understand disaster risk like around the country. And so the two-pronged approach, the second part is that we also use an online survey because of the status of gender and sexual minority right in the island. We had to use something where we could actually let people to express themselves freely without having peer pressure. And so we use an online platform to do so, and we also use so we also use like trust as a measure, as an indication of marginality, and so as an indication also of how those social the disaster risk governance network kind of operates in the island. And so there are 4 key insights that emerged from this research. So the first one is the part about navigating identities that goes beyond binaries. So there are a key paradox that emerged within the research. And so on one side, the majority of the community and the gender and sexual minorities that entered the survey, they say that their personal identity do not matter in their ability to trust the information. And so that means that within disaster networks, that people's identity wouldn't necessarily matter. However, gender and sexual minorities have indicated that they do have to hide some or all aspects of the gender and sexual identities in order to maintain trust and social cohesion within the community that they involve, that they live in. And so, to put it plainly, you can be gay, but not too gay. The second aspect is about victimization and vulnerability. And so gender and sexual minorities might not be specifically excluded from disaster network because of their sexual identities, yet they are not necessarily able to voice identity-specific needs within policy advocacy and decision-making processes. And so to address that issue, they have resorted to a lot of flexibility, a lot of adaptability to navigate the complexity of the expression of their gender and sexual identities and the requirement of belonging to community related to their other intersecting identities. And so while every island is different and every community is different in that regard, but in general, GSM have learned to really negotiate between being open, with their gender and sexual identities, and really trying to kind of pass, quote unquote, to maintain that social cohesion. The third aspect is about the importance of place and scale. And so here I want to highlight really 2 main points. The first one is place-based thinking, because a large majority of whether it is in the communities, in the 9 communities that we talk to, they're like, well, we don't really care about
the identities of people, but we really care about how relatable that person is and how part of the community that person is. I mean, further questioning can be added there, but then it's just saying that if there is a person that understand the issues that going on in the communities, that in the community where they evolve, then they not necessarily care about that person is gay or not. And the second aspect is the Kudme mentality. So Kudme is the Creole for giving a hand, and so it's about that. If a disaster happen, they don't really care about who you are, who you sleep with. You're part of the community. You're going to get help, and so those are 2 points that were quite important to highlight, and that came out from the research itself. And then the last aspect, we're going back to the paradox in terms of power and how that they find access to governance network and the agency of gender sexual minorities. And so people, who do not necessarily conform, so people who do not necessarily conform to societal identity standard, quote unquote, use their power and agency to exert meaningful influence within their governance networks. More so, they find a way to build their own parallel and often cross-cutting networks using their other intersecting identities. But then it kind of highlights a more profound issue, is that because neglecting to incorporate gender and sexual minorities issues within disaster risk governance network can lead to inadequate policies and action being devised and implemented, and that impacts society as a whole, but also reinforce existing social inequality. Positionality here also plays an important role as people that are aware of the social signification of being a gender and sexual minority within society and may refuse to engage as to not be associated with them. I mean, it's not necessarily specific to Dominica in itself, but it was interesting to see that played, to see those dynamics played in a smaller community. And so some takeaway message. So first, identity-specific needs really need to be represented within governance network, and those vulnerabilities, right? Like identity should then define vulnerability, because it's not a binary. People have agency, and they use that to address some of their own needs within their own community, and more widely within the governance network within which they evolve. So belonging and place identity were the primary requirement for information trust, and often transcended social identities. And then finally, norms and approaches for inclusion of gender and sexual minority need a more nuanced understanding. So it's not because they are gender and sexual minorities that they are vulnerable. So really we need that nuanced understanding of local context and that need to factor for individual and group agency. And so that's it for me. Thank you. Those are the main references. The first one will be published, will be available online soon. And so feel free to contact me if you have any question. Thank you.